Colegio de Bachilleres Plantel 1 El Rosario. Integrantes: Frida Sofía Laguna Galicia, Blanca Jocelyn Navarro López y Diego Recendis. Bueno, pues en este video les vamos a hablar sobre la antigua Roma. La antigua Roma es el nombre de la civilización romana que se desarrolló en la península itálica durante el siglo XVIII a.C., a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Durante sus 12 siglos de existencia, la civilización romana tuvo formas de gobierno como la monarquía romana, que luego fue reemplazada por la República Romana, hasta convertirse en un gran imperio que dominó Europa Occidental y los alrededores del mar Mediterráneo. A través de conquista y asimilación cultural, el Imperio Romano. La antigua civilización romana se extiende desde 753 años antes de Cristo hasta el año 476 abarcando en consecuencia más de 120.000 años divididos en 3 periodos. El primero se llama monarquía romana, que se desarrolló del año 753 a.C. a 509 a.C. En este periodo gobernaron los reyes. En el segundo se llama República Romana, que se desarrolló en el año 509 a.C. hasta 29 años a.C. En este periodo gobernaron los cónsules. El tercero, el Imperio Romano, se desarrolló del año 29 a.C. a 473 después de Cristo. En este periodo gobernaron los emperadores. Bueno, según la leyenda, la fundación Roma fue creada en el año 753 a.C. y esto se debió a los hermanos Rómulo y Remo. Según la tradición romana, Rómulo y su hermano Remo fueron los fundadores de Roma y del Senado romano. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica frente a esta tradición, fijando el origen de la ciudad a finales del siglo VII a.C. Las posibilidades bases históricas para la narración mitológica en su conjunto permanecen confusas y a debate. Esta se divide en 3 partes. La primera parte nos habla de Numitor, que era el rey de una ciudad de Lacio llamada Alba Longa. Fue destronado por su hermano Amulio, quien lo expulsó de la ciudad y procedió a matar a sus hijos, excepto a su única hija, Rea Silvia. Como no quería que Rea Silvia tuviera hijos, la obligó a dedicarse al culto de Vesta, asegurándose de esa forma de que iba a permanecer siempre virgen. Una noche, Rea Silvia se encontraba durmiendo en la orilla del río, y el dios Marte se quedó prendado de ella. La poseyó y de esta posesión la dejó embarazada. Como resultado, tuvo 2 gemelos, a los que llamó Rómulo y Remo. Antes de que el rey se enterara de lo sucedido, Rea Silvia puso a sus 2 hijos en una cesta en el río Tíber para que no sufrieran el mismo destino de sus tíos. La cesta embarrancó y los pequeños fueron amamantados por una loba, Luperca, y más tarde recogidos por el pastor Faustulo y cuidados por su mujer, Acca Larentia. Se decía que habían sido educados en Gabio, localidad de Lacio. Más tarde estos decidieron fundar Roma. La segunda parte nos habla de que cuando crecieron descubrieron su origen, por lo que regresaron a Alba Longa. Mataron a Amulio y repusieron a su abuelo Numitor en el trono. Este les integró territorios al noreste de Lacio. En 753 a.C., los 2 hermanos decidieron fundar una ciudad en este territorio de una llanura del río Tíber. Según el rito etrusco, fue en el preciso lugar en donde embarrancó la cesta. Delimitaron el recinto de la ciudad con un arado que sería la supuesta Roma, Quadrata del Palatino. Rómulo juró matar todo aquel que traspasara los límites sin permiso.
Discutiendo sobre el nombre de la ciudad, decidieron que lo elegiría aquel que avistase más pájaros, prueba que superó Rómulo, y otorgó a la ciudad el nombre de Roma. Le otorgó ese nombre ya que era muy similar al suyo, y aparte era basado en la heroína Roma. Remo, enojado, discutió con Rómulo y borró el surco de los límites de la futura ciudad. Cumpliendo el juramento, Rómulo lo mató. La ciudad fue levantada en el Pomerium Palatino y Rómulo quedó como el único soberano. Creó el Senado compuesto por 100 miembros, cuyos descendientes fueron llamados patricios, y dividió la población en 30 curias. Para poblar la ciudad, Rómulo aceptó todo tipo de gente: refugiados, libertos, esclavos, prófugos, etc. Su muerte fue en 717 a.C. Para esta existen varias versiones. Por ejemplo, fue arrebatado por los cielos en medio de una tempestad provocada por su padre Marte, o bien fue asesinado por unos senadores discrepantes. Tras su muerte se producirá un año de interregnum hasta que el Senado elige como rey a Numa Pomporio. En la cronología actual, la fecha de la fundación de Roma se fijó el 21 de abril de 753 a.C. Esta fecha para ellos era el año cero, ya que se le tomaba como punto de referencia para fechar eventos en el mundo romano. Se lo aludía como el nacimiento de Roma. En noviembre del año 2007 se produjo el hallazgo de la cueva que en la antigüedad era reverenciada como el lugar donde se creía que habían sido amamantados los gemelos. Bueno, pues la vestimenta de los antiguos romanos era la túnica. Esa era la vestimenta de los pobres, una pieza de lana atada a la cintura por un cinto, y calzaban con unas sandalias que consistían en piezas de cuero que mantenían la parte de abajo del pie, y las sandalias militares tenían la particularidad de que llevaban resistentes clavos en la suela. La toga romana era una prenda que solo podían llevar los ciudadanos, normalmente de color blanco. Los ciudadanos romanos se envolvían el cuerpo con ella y dejaban que colgara en el hombro. La ropa de las mujeres romanas consistía en una estola. Era una túnica larga que llegaba hasta los tobillos, que se ponían sobre una túnica básica. Sobre la estola vestían la paya, una especie de manto o velo ligero de varios colores. La paya tenía forma rectangular, mientras que la toga tenía forma semicircular. El peinado de los romanos tenían que ser en los inicios de las mujeres y fue evolucionando a lo largo del tiempo. Posteriormente, los hombres empezaron a afeitarse la barba y las mujeres a llevar el pelo con trenzas y rizos. Sus accesorios. Los accesorios de los romanos usaban fibulae, broches que permitían mantener de ropa fija en el hombro, y anillos. Además de diademas para el pelo, llevaban pendientes, brazaletes y collares. Cuando los ciudadanos eran pudientes, las joyas y accesorios eran de oro y gemas. La economía de la antigua Roma. La República de Roma dominaba una vasta extensión de tierra con enormes recursos naturales y humanos. Como tal, la economía en la antigua Roma se mantuvo concentrada en la agricultura y el comercio. El comercio agrícola libre cambió el panorama italiano, y por el siglo I a.C., las enormes haciendas dedicadas al cultivo de la vid, de los cereales y de la oliva, propiedad de grandes terratenientes, habían estrangulado a los pequeños agricultores.
que no pudieron igualar el precio del grano importado. La anexión de Egipto, Sicilia y Cartago, actual Túnez, proporcionó un suministro continuo de cereales. A su vez, el aceite de oliva y el vino fueron las principales exportaciones de Italia. Ya por entonces se participaba la rotación de 2 hojas, pero la productividad agrícola en general fue baja, alrededor de 1 tonelada por hectárea. Por su atención, gracias.